Buenas tardes, muchachos. Espero se encuentren bien ustedes y sus familias. Hoy vamos a ver cómo obtener la fórmula del área del trapecio. Porque con la fórmula del área del trapecio pasa algo. En ocasiones, o al menos a mí me sucede que no le entiendo bien. Veo la fórmula y si no sé dónde viene, pues como que está medio confuso. Ahorita vamos a platicar porque digo que está confuso. Pero antes de ver cómo obtener la fórmula, tenemos que ver qué es un trapecio. Un trapecio es un cuadrilátero. O sea, una figura que tiene cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro lados. Cuatro lados, cuatro lados. Y que tiene dos lados paralelos, o sea, dos lados que tienen la misma dirección. Y dos lados no paralelos. Aquí vemos que este está vertical y está inclinado. Aquí los dos tienen diferente inclinación. Y aquí también diferente inclinación. Están inclinados en un lado, pero uno tiene más inclinación que el otro. Entonces no son paralelos. Entonces ahorita vamos a explicar cómo obtener el área. Bueno, muchachos, vamos a ver cómo obtener la fórmula del área del trapecio. Un trapecio, como dijimos, tiene dos lados paralelos, pero uno de esos lados es más grande, de mayor longitud que el otro. El que tiene mayor longitud se representa con una B mayúscula, que significa base mayor. Esta B es igual a base mayor. Y la parte más corta de las paralelas es base menor. Esta H es la altura del trapecio. Altura. ¿Y qué va a suceder? Si nosotros recortamos este trapecio por la mitad de la altura, aquí está la altura, y si yo lo recorto por la mitad, vamos a ver qué sucede. Bueno, muchachos, la figura que tenía anteriormente ya la borré, pero la figura que había dibujado era esta. Queremos obtener la fórmula para calcular el trapecio. Entonces, si yo recorto, como había puesto yo en el dibujo hace rato, a la mitad, y esa parte que de arriba la giro así, de tal manera que esta parte de aquí quede aquí abajo, entonces, ¿qué va a pasar? Que al girarla, esta parte de aquí, pues va a quedar aquí, y sería este lado. Y esta parte, al ponerla hasta acá abajo, pues sería la base menor. Y este otro lado, al girar yo esto así, pues esta parte tiene la misma inclinación que tiene esta. O sea, esta tiene la misma inclinación que esta. ¿Sí? Y la altura no cambia. Bueno, la altura cambió porque de tener yo una altura completa y cortarla por la mitad, pues entonces la altura ya es lo que va, ya la altura entre dos. La altura entre dos. Porque yo recorté mi figura a la mitad y entonces ya lo que medía de altura entre dos. ¿Sí? La base mayor sigue estando aquí, pero la otra, al recortarla y girarla, pues entonces ya esta base menor quedó acá abajo. Y entonces nos queda esta figura. Y con base a esa figura voy a obtener la fórmula. Fíjense bien cómo quedaría. La fórmula del área del trapecio quedaría así. Sería área igual. Ya la base, ya no nomás es esto, sino que es la suma de las dos. Sería base mayor más base menor por, recuerden que el país significa multiplicación, por la altura. Pero la altura dividida entre dos, porque yo lo recorté a la mitad. Pero aquí, ojo, falta explicar algo más. Usted va a decir, bueno, ¿por qué una multiplicación? Ah, bueno, porque si yo recortara esta parte aquí, si yo recortara este triangulito y lo acomodo acá, ¿qué figura me queda? Si yo este triángulo lo recorto y lo acomodo acá, ¿qué figura me queda? Pues al recortar esto y agregarlo acá, pues me queda un rectángulo, ¿sí?
ya que esto lo estoy recortando. Entonces aquí ya quedó vertical. Y acá lo acomodé, pues también me quedó vertical y entonces sería la altura entre dos, porque ya no va a ser la altura original que yo tenía, sino la mitad. La altura entre dos por la base, pero la base ¿qué es? La base es base mayor más base menor. Ustedes van a decir, no, y acá le falta otro. No, porque no me falta. Porque esto mismo que yo le recorté aquí, es lo que le estoy agregando acá. Entonces la base mayor sigue siendo lo mismo, ¿sí? Aunque no esté allá exactamente junta, de todas maneras sigue midiendo esto lo mismo. Esto que recorto, lo pongo allá, pues sigue siendo lo mismo. Entonces al final de cuentas sigue siendo base mayor más base menor por la altura entre dos. Esa es la fórmula para calcular el área del trapecio. Pero esto lo puedo simplificar también así. También lo puedo poner área del trapecio es igual a base mayor más base menor entre 2, ya que al multiplicar la suma por la altura y dividirla entre 2, o primero dividir la altura y luego entre 2 y luego multiplicar es lo mismo. Entonces yo puedo poner que este 2, pues puedo ponerlo acá, por la altura. Vuelvo a explicar. ¿Sí? Aquí la altura es entre 2 porque yo recorté esto a la mitad. ¿Sí? Entonces aquí teóricamente yo tengo que primero que dividir la altura entre 2 y multiplicar por el resultado de la suma. Pero me da lo mismo si yo, en lugar de hacer eso, la suma, primero la divido entre 2 y luego la multiplico. No se me altera el resultado. ¿Por qué no se me altera? Porque recuerden que la multiplicación y la división son operaciones contrarias. Entonces, si yo hago primero la división y luego multiplico por la suma, me da el mismo resultado que si yo primero hago la suma dividida entre 2 y luego lo multiplico por la altura. ¿Sí? Porque aquí estoy sacando la altura a la mitad y lo multiplico. Y acá estoy sacando la suma a la mitad y lo multiplico. Entonces, al final de cuentas, tengo que hacer la mitad, ya sea de acá o de acá, y por el otro factor, pues me va a dar lo mismo. Bueno, normalmente esta es la fórmula que más encontramos, ¿sí? Y así se tenía confusión que por qué el área del trapecio es una suma, pues ya lo explicamos. Es porque recortamos la figura a la mitad y al acomodarla aquí, pues estamos sumando las dos bases y multiplicando por la altura, por la mitad de la altura. Que si yo esa denominador lo paso para acá, pues me queda como que si fuera por la altura. Bueno, muchachos, le vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos, hasta luego, que estén bien. Adiós.